Santo Tomás dice, la viejita que reza el rosario en la iglesia sabe más de Dios, del hombre y del mundo que Platón y Aristóteles. Y la moral es una ley natural. Es decir, la ley natural es la ley de la naturaleza humana. Es decir, cada cosa tiene que actuar de acuerdo con su naturaleza. Y el hombre tiene una naturaleza especial, que es la naturaleza racional, y a esa naturaleza especial y racional que tiene el hombre, que tiene libre albedrío, etcétera, etcétera, le corresponde actuar de tal y de tal y de tal manera. No es una cuestión cultural, es decir, esto los griegos lo ven así, los persas lo ven así, porque es de la naturaleza humana. Donde esté el ser humano va a haber un primer principio de la ley natural de Santo Tomás, que dice, muy sencillito, dice, hay que hacer el bien y evitar el mal. Si Dios nos creó, ¿quién creó a Dios? Y bueno, ahí está el asunto. Bienvenidos al siguiente episodio de Última Pregunta. Hoy tenemos un invitado especial, Néstor Martínez, egresado en Filosofía por la UDELAR. Su carrera como docente es muy amplia. Dio cátedra de Lógica, Metafísica e Historia de la Filosofía Medieval, tanto en la Facultad de Teología como en la Universidad de Montevideo. Es fundador de la Sociedad Internacional Santo Tomás de Aquino, acá en Uruguay, cofundador del portal Fe y Razón, donde ha dado muchos artículos. Así que te damos la bienvenida, Néstor. Gracias por la invitación para el programa. Me gustaría empezar situándonos en el siglo XIII, donde nos imaginamos estatuas de mármol de filósofos, y entre la Edad Media nace un niño que se llama Tomás. ¿Quién es Tomás? ¿Dónde nació? ¿Cómo fue su infancia? Ahí está. Bueno, Tomás era hijo de los condes de Aquino, que era una familia noble en Nápoles, lo que hoy es Nápoles, en el castillo de Rocaseca, que quedan las ruinas, creo, todavía, cerca de Nápoles. Eran muchos hermanos varones, él era el menor de los varones, creo que eran 7 hermanos varones, si me acuerdo bien, y también tenía hermanas, ¿no? La costumbre en la Edad Media era, por lo general, que cuando había muchos hijos, unos iban para el ejército, para ser nobles, caballeros, otros iban al comercio y otros iban a la iglesia. Y los menores, por lo general, eran los que iban a la iglesia. Uh-huh. Entonces, de chiquito a Santo Tomás lo hacen oblato del monasterio de los benedictinos, que son los que le van a enseñar a leer y a escribir, y le van a enseñar la fe católica y todo eso. Y se va a ir preparando para ser, eventualmente, en el futuro, el plan era que llegase a ser abad de Montecassino, uh-huh, que es la principal abadía benedictina, fue la que fundó San Benito, fue como el origen de toda la orden benedictina en Europa, y que era un puesto importantísimo en la iglesia que le iba a dar mucho prestigio a la familia de Aquino. Entonces, cuando llega a su adolescencia, o un poco más, llega la época de los estudios, digamos, superiores, los benedictinos lo mandan a la Universidad de Nápoles. Y la Universidad de Nápoles la había fundado el emperador Federico II, y el emperador estaba de pica con el Papa, uh-huh, y la había fundado en el fondo para molestar al Papa. Y parte de ese plan de molestar al Papa era enseñar a Aristóteles, que estaba prohibido en Europa porque la tradición teológica católica venía de San Agustín y de los padres de la Iglesia, influida en el platonismo más que nada. Aristóteles no era muy conocido. Por una de esas cosas históricas, los árabes descubren primero a Aristóteles cuando conquistan en Siria, conquistan territorios donde había monjes que tenían bibliotecas, monjes cristianos, ¿no?, que tenían Aristóteles en las obras, en las bibliotecas de ellos, y los árabes lo traducen, y entonces empiezan a estudiar Aristóteles. Y entonces venían los árabes que querían conquistar Europa, que eran el enemigo, además de con la fuerza militar, venían con el poder intelectual, digamos, de la filosofía aristotélica, uh-huh, que era vista como algo enemiga de la fe. Entonces estaba prohibida, en París estaba prohibido Aristóteles. Y el emperador pone a Aristóteles en Nápoles. Santo Tomás va a estudiar a Nápoles,
Y en Nápoles queda fascinado con dos cosas. Una es Aristóteles, justamente, y la otra son los dominicos, porque él ve a esa orden nueva que está ahí, naciente, hace poco que Santo Domingo de Guzmán fundó la orden de predicadores, y la fundó justamente. Santo Domingo tuvo que cruzar el sur de Francia, porque fue con el obispo de él, fue de España a Italia, y tuvo que pasar por el sur de Francia y vio la guerra contra los albigenses, contra los cátaros. Y decía Santo Domingo, dijo, tiene que haber una forma de convencer a esta gente con argumentos y no solo con armas. Y entonces fundó una orden de predicadores, es decir, de gente que fuese capaz de rebatir los argumentos de los herejes, etc. Que tenía que estudiar mucho y conocer la Biblia, la filosofía, todo. Eso a Santo Tomás le encantó. Además, vivía en la pobreza. Era una orden mendicante, igual que los franciscanos, sí, con otro estilo, por supuesto. Y eso le encantó porque era muy evangélico. Entonces fue a la casa y anunció que no iba a ser dominico, no iba a ser benedictino, iba a ser dominico. Entonces la madre le pidió a los hermanos, que eran soldados, que lo encerraran en la torre del castillo. Estuvieron un año encerrados en la torre del castillo a ver si se dejaban bromar con los dominicos. Y se hacía benedictino, como todo el mundo quería que fuera benedictino. Los padres tenían poder, digamos. Tenían una cierta importancia. No eran de la más alta nobleza, pero tenían una condición nobiliaria y estaban relacionados con... eran medio parientes también del emperador y andaban ahí. Okay. Y entonces hicieron varios intentos de convencerlo de que dejara su vocación dominicana. Pero no tuvieron ningún éxito. Uno que no se cuenta mucho, pero que a mí me hace mucha gracia, es que él tenía una hermana que era la que la prefectura, todos sabían que era la que él más quería, ¿no? Entonces le dijeron, bueno, andá y habla con tu hermana a ver si se dejan bromar. Dice que hablaron un rato y se pusieron de acuerdo que ella tenía que ser monja. Llegó a ser superior a una orden religiosa. Tremendo. Bueno, al final la madre se dio cuenta de que no había nada que hacer, hizo la vista gorda y él se fue con los dominicos a Alemania. ¿El conflicto lo tuvo más que nada con la madre? Era la madre la que le decía a los hermanos que no podía ser, que hicieran algo para que... Okay. Entonces, él termina yéndose con los dominicos finalmente, va a Colonia, ahí empieza, hace su noviciado, termina sus estudios bajo San Alberto Magno, dominico también, considerado el hombre más sabio de Europa en ese momento. Y que fue el primero, o uno de los primeros que tuvo la idea de incorporar a Aristóteles dentro de la teología católica, o sea, quitarles a los musulmanes, digamos, esa arma intelectual que tenían y usarla a favor de la fe católica. San Alberto ya había tenido esa idea e intentó hacerlo en sus obras, pero no lo hizo completamente. Y se dio cuenta de que el discípulo que tenía era que iba a tener que hacerla. Era el encargado, digamos, por Dios, de hacer ese tipo de cosas. Entonces Santo Tomás se ordena sacerdote en Colonia y termina yendo a París. París era el centro intelectual de la cristiandad, la ciudad de los filósofos, ¿no? Los papas decían que ahí se cocinaba el pan para toda la cristiandad, el pan de la doctrina católica para toda la cristiandad. Y en París, inicialmente los que daban clases eran el clero secular. No había ni franciscanos ni dominicos inicialmente en la Universidad de París. Los primeros que hubo, creo que fueron algunos que ya eran profesores, siendo curas del clero, y que se hicieron franciscanos o dominicos. Entonces las cátedras quedaron automáticamente ocupadas. Pero los del clero no querían que hubiera religiosos en las cátedras, porque los veían como una competencia. Había unos celos muy importantes ahí. O sea, cuando Santo Tomás le toca asumir su cátedra en París, hay unos líos importantes. Él y San Buenaventura, que era amigo de él, pero que era franciscano, los dos grandes teólogos que había en ese momento en la iglesia, eran muy amigos, aunque tenían enfoques distintos, ¿no? Hay toda una revuelta del clero secular en París que no quiere darles la cátedra. Al final el Papa interviene y dice, y estrenan cátedra Santo Tomás y San Buenaventura. ¿Eso a qué edad, más o menos? Y ahí ya estamos hablando de que de los 20 y pico de años. Santo Tomás muere con 49 años, o sea... Sí. No fue una vida muy larga.
pero muy ocupada se ve que fue, porque la cantidad de cosas que escribió y Sí. todo lo que hizo, ¿no? Entonces él ocupa en la cátedra, y en la universidad medieval no era como acá que te dicen tenés de profesor a fulano. Allá uno elegía al profesor. Uno tenía que tener la materia aprobada. Y entonces había una calle famosa en París, que era la calle universitaria. Entonces el profesor alquilaba un local o ponía un local ahí, ponía un cartel, acá se da tal materia, y los que iban tenían clase con él le daba después el certificado y ya estaba. Y eso tenía como resultado que los buenos profesores tenían alumnos, nosotros no. Entonces se llenaban las clases de Santo Tomás por la claridad y por la novedad, no de la doctrina, sino de la forma de presentar la doctrina con una claridad y una fuerza argumental mucho más fuerte de lo que era habitual, digamos, ¿no? Entonces, bueno, tiene su primera estancia en París. No era acostumbrado que alguien tuviese más de una estancia dando clases en París. Dabas una vez clases en París y ya está. Él vuelve a Italia, y está un tiempo en la corte papal, de teólogo del Papa y eso. Y lo llaman de nuevo a París. Lo llaman de nuevo a París porque ha habido una crisis importante en la universidad, en la Facultad de Artes. En la Universidad Medieval estaba la Facultad de Artes, que enseñaban la filosofía, las cuestiones seculares, digamos, y la Facultad de Teología. Y en la Facultad de Artes había maestros, supuestamente cristianos, pero que estaban encantados con Aristóteles también, pero que no le hacían ninguna crítica en las cosas en que Aristóteles se apartaba de la doctrina católica. Y llegaban a sostener la teoría de la doble verdad, es decir, una cosa puede ser verdadera en teología y falsa en filosofía, e inversamente. Así que nosotros decimos lo que dice Aristóteles tal cual, y después nos remitimos a la fe católica, pero estuvimos enseñando cosas que contradicen todo lo que dice la fe. Sin embargo, Aristóteles tiene un principio de no contradicción, Bueno, ¿no? por eso Santo Tomás dice, eso no puede ser, la verdad es una sola. Y de hecho lo llaman a él para que él rebata los argumentos de los averroístas latinos, que eran estos profesores que estaban en la Facultad de Artes de París. Entonces, es la segunda estancia de Santo Tomás en París, donde escribe muchas obras. Y cuando termina eso, él creo que vuelve a Italia, y la iglesia está por celebrar un concilio en Lyon, donde se va a tratar la unión con los orientales separados. Fue la primera se hicieron 2 uniones en realidad con los orientales separados, pero que duraron poco, ¿no? Esta fue la primera. Los orientales separados, ¿qué serían? Los cristianos, los que hoy día decimos los ortodoxos. Los ortodoxos. Ok. Los que se separaron en 1054, en el cisma de Oriente. Sí. En los dos casos, el motivo de la unión fue el mismo, que los orientales estaban preocupados por el avance de los musulmanes. Claro. Y querían que los latinos los ayudaran, y veían que como condición para eso tenía que estar la unión religiosa. Y entonces el Papa llama a San Buenaventura y a Santo Tomás al Concilio de León en calidad de teólogo de Pertos. Santo Tomás ya no estaba muy bien de salud, pero obedece, se pone en camino, y a mitad del camino se siente mal. Lo llevan al monasterio de Fossa Nuova y ahí muere. Dice que al morir hace la confesión general de todos los pecados de su vida, y el confesor sale diciendo que había sido la confesión de un niño de 5 años. Un tipo de santidad totalmente distinto del de San Agustín, por ejemplo, que es otro inmenso santo, ¿no? Pero que había tenido una vida muy complicada antes de ser santo. Sí, distintas vidas. Totalmente distinto. Pero bueno, se ve que a Dios le gusta la diversidad en ese sentido, ¿no? Exacto, sí. Pero bueno, y entonces, a los 3 años de la muerte de Santo Tomás, el obispo de París, Esteban Tempier, que es agustiniano, y que Santo Tomás tuvo discusión con los teólogos de su tiempo, por eso, porque él introducía a Aristóteles, que en principio era un pagano y venía del enemigo, de los musulmanes. A la muerte, a los 3 años de la muerte, en el aniversario de la muerte de Santo Tomás, el 3er aniversario, el obispo de París condena a 217 tesis de los averroístas latinos, que está muy bien condenada, pero mete 3 o 4 de Santo Tomás. Y en Oxford al poco tiempo pasa lo mismo también. Entonces, en 1322, cuando finalmente canonizan a Santo Tomás, una de las cosas que hacen es anular esa condena en lo que tiene que ver con las tesis tomistas, ¿no? Obviamente.
Bueno, y después, a partir de ahí, Santo Tomás se extiende en la enseñanza católica, y el hito importante después es León XIII, el Papa León XIII con la encíclica Aeterni Patris de 1870 y algo, o por ahí, no me acuerdo bien, fines del siglo XIX, donde el lema es vuelta a Santo Tomás, frente a los estragos que ha hecho en la teología católica la invasión del racionalismo ilustrado, moderno, por un lado en Alemania, que ya habían sido condenadas en el Concilio Vaticano I, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado del fideísmo, que en Francia también había tendencias fideístas que para rebatir al racionalismo ilustrado negaban el valor de la razón, ¿eh? Frente a eso, León XIII dice vuelta a Santo Tomás, y lo que como norma práctica saca es que a los seminaristas se les tiene que enseñar la filosofía y la teología de Santo Tomás. No que la tengan que aceptar, porque la Iglesia no define como verdad de fe una filosofía. Okay. Pero sí que la ve como la más segura y que la tienen que conocer. Y eso en la Iglesia se aplicó y se cumplió más o menos hasta 1950, por ahí. Que ahí vino toda la renovación que después desembocó en el Concilio Vaticano II, etc. Ok. Nos situamos a la edad de 40 años, su obra culmen, Summa Theologica, Fe y Razón. ¿Pueden coexistir? Ah, claro, para Santo Tomás, los argumentos de Santo Tomás él da al comienzo de otra suma, que es la suma contra gentiles, ¿no? Él plantea eso y dice, no puede haber oposición entre la verdad de la fe y la verdad de la razón. Primero, la verdad no puede estar en contra de la verdad. Si algo contradice una afirmación que es verdadera, es porque es falso. O sea, entre dos verdades no puede haber contradicción. Y segundo, toda verdad viene de Dios. La de la fe, porque Dios hace la revelación, pero la de la razón también, porque Dios crea el mundo y le da al hombre la razón, para que con la razón el hombre conozca el mundo. Todo viene de Dios. Entonces, como Dios no puede contradecirse a sí mismo, es imposible que haya contradicción entre la verdad conocida por la razón y la verdad revelada por Dios. Lo que puede pasar es que el científico se equivoque en sus cálculos o que el teólogo interprete mal la revelación. Impecable. Entonces, quiero saber qué le inspiró a Santo Tomás de Aquino a hacer la Summa Theologica. Claro, es decir, en la Edad Media había un manual de teología que era las sentencias de Pedro Lombardo. Pedro Lombardo había sido un obispo francés, ¿no? Que había tenido la idea de hacer una especie de manual de teología ordenado, lógico, planteando las dificultades, respondiéndolas, y le había quedado bastante bien. No era una obra genial, pero era completa, era ortodoxa, era católica, y era el manual en todas las universidades que surgieron en ese siglo, el siglo XIII. Uh-huh. Ese siglo en que empezaron a existir las universidades, no había universidades antes en el mundo. ¿Y qué pasaba? El manual de Lombardo, precisamente porque no era demasiado genial, digamos, daba pie para que cada profesor, al comentarlo y explicarlo, presentase su propia doctrina. Uh-huh. Entonces, cuando vos querés estudiar el pensamiento de los escolásticos, por lo general tenés que estudiar el comentario a las sentencias de San Buenaventura, el comentario a las sentencias de Duns Scotus, etcétera, etcétera. Todos tienen su comentario a la sentencia. Es decir, el profesor de teología empezaba primero dando un curso de Biblia, leída rápida, toda la Biblia durante un año. Eso es lo que hacía. Y después tenía que dar el curso de sentencias, el curso del texto de Lombardo. O sea, el curso de teología era explicar a Pedro Lombardo. Santo Tomás tiene un comentario a las sentencias de Pedro Lombardo, creo que hizo 2. Cuando iba a ser el tercero, él lo iba como mejorando y ordenando, pero se dio cuenta que había que hacer todo de nuevo, que la forma de ordenar eso era empezar desde el principio todo. Okay. Y ahí salió la Summa Theologica. Surgió para estudiantes. Como estudiantes. En el prólogo, que es bárbaro porque es un prólogo de 15 renglones, ¿no? Él dice que ha visto que los que empiezan en estos temas, o sea, los seminaristas, los novicios, ¿no? Los que empiezan en estos temas se ven impedidos, dice, por el desorden, la repetición de materias, la falta de orden. Entonces, él trata de suplir todo eso, dice, exponiendo brevemente, dice, en la medida en que la materia lo permite, todo lo relativo a la doctrina sagrada. Un libro bastante complejo, un santo bastante complejo. Claro. Sí, pero de los que se dedican a estas cosas,
el más claro y sencillo de todo. Es decir, ese es uno de los dones de Santo Tomás, ¿no? Ajá. Es el más claro de los que hablan de estas cosas tan oscuras. Y la Suma Teológica gira todo a una única idea, es decir, teología, ciencia de Dios. ¿De qué tiene que hablar el teólogo? Dice Santo Tomás, de Dios. Y entonces, ¿cómo va a hablar de Dios? Y bueno, primero de Dios en sí mismo, después de las criaturas, cómo proceden de Dios, y después de Dios como fin último al cual tienden todas las criaturas. De modo que todo procede de Dios y vuelve a Dios. Y ahí están las tres partes de la suma, ¿no? La primera parte que habla de Dios en sí mismo y como creador. La segunda parte que habla de la moral, es decir, cómo la criatura racional tiende hacia Dios, que es su fin último. Y la tercera parte que habla de Cristo, que dice que es el camino por el cual llegamos a Dios. Pero el tema es siempre Dios. Hoy día, si vos estudias teología, tenés un montón de tratados, ¿no? Tenés escatología, gracia, sacramentos, todo eso. En Santo Tomás es todo una única ciencia, ¿no? Porque tiene un único objeto que es Dios. Dentro de la Suma Teológica están las 5 vías. Uh-huh. ¿Podrías explicarnos un poco qué contenido tienen? Las 5 vías, es decir, él dice, antes de decir lo que Dios es o lo que podemos saber o decir de cómo Dios es, tenemos que poner los argumentos que muestran que Dios existe. Y para eso, dice, tenemos 5 argumentos, que son 5 vías, que son 5 pruebas, demostraciones filosóficas de la existencia de Dios. Él usa la palabra probari, que Dios existe se puede probar de 5 maneras. Dice, Deum esse quinque vis probari potest. Y antes de eso, en el artículo anterior trató qué tipo de demostración es la demostración de la existencia de Dios, viendo los distintos tipos que Aristóteles reconoce de lo que es una demostración. ¿Y qué tipo de demostración es? Dice, es la demostración que va de los efectos a la causa. Y básicamente el esquema de las vías tiene un esquema común todas, ¿no? Son distintos aspectos de la realidad que sirven como trampolín, digamos, para llegar a Dios, pero el esquema de las vías común es un hecho de experiencia, obvio, innegable. Por ejemplo, hay cambio en el mundo. Punto. Después, en una aplicación del principio de causalidad, que exige que ese cambio tenga una explicación, una razón suficiente, una causa. Por lo general, después se aplica otro principio que es la imposibilidad de retroceder al infinito en la serie de causas. No puede ser que toda causa a su vez dependa de otra causa y así hasta infinito, porque entonces al final el influjo causal no vendría de ninguna parte. Es como si todo caño recibiera el agua de otro caño, ¿no? Y así hasta infinito no puede ser, ¿no? Separa, digamos, la ley universal de la ley divina. Por lo que te escuché hablar, es efecto-causa en vez de causa-efecto. Claro, es ascendente. Es ascendente. Es aristotélico. Es decir, Aristóteles va de la experiencia hacia lo absoluto, no como Platón que partía de una intuición de lo absoluto. Exacto. Contrariamente. Excelente. ¿Qué nos puedes contar más de la Suma Teológica? Y bueno, la Suma es el manual, digamos, más completo de teología. Es clásico, es un clásico. Es decir, yo me acuerdo que había un seminarista que estaba estudiando argentino, que fue a estudiar a Europa, y le escribió a un cura amigo de él que había quedado en Buenos Aires. Dijo, ¿qué me aconsejás que lea? Le dijo. Y el cura dijo, no pierdas tiempo, dice, lee a Santo Tomás. Hoy día, o sea, en estos temas hay que leer a los genios, no es que haya un progreso como puede haber en otras disciplinas que vos decís, bueno, es algo de la Edad Media, hoy día ya está, digamos, con lo que tenemos hoy día, la computadora, todo. Y no, es decir, en filosofía no es así. En filosofía vos tenés que ir a los grandes pensadores que son clásicos, es decir, no las preguntas que plantean ellos son las que te preguntan después a vos, te plantean a vos los chiquilines en catequesis. ¿Cómo nos explica Santo Tomás de Aquino la existencia de Dios? Como dice, bueno, hoy hay grandes debates sobre la existencia de Dios, sobre vincular la ciencia con Dios. Hay muchos que son ateos, que no conciben la idea de un Dios divino, pero también hay gente que busca a través de la razón, científicamente, la existencia de Dios. Otros tienen la herramienta de la fe.
¿Cómo cómo hizo Santo Tomás de Aquino para desde arriba poder decir, bueno, Dios existe por esto, por Claro. esto, por esto? Es decir, ahí hay una cosa fundamental, ¿no? Es decir, como dijiste vos, hoy día se plantea mucho el tema fe-ciencia, ¿no? Está muy bien, pero falta una pata ahí, que es la filosofía. Es decir, la que trata de estas cosas propiamente es la filosofía. La física, la química no dicen nada, ni a favor ni en contra de la existencia de Dios, porque no es el tema de ellos. Las ciencias modernas estudian las leyes que relacionan los fenómenos sensibles, visibles. Y ese es el tema de ella. Ahí no hay argumento ni a favor ni en contra de la existencia de Dios. Ahora, mirado con mirada filosófica, la filosofía que es la razón preguntándose por los últimos porqués de las cosas, ahí sí, como te decía hoy, el esquema de Santo Tomás es este: hay un hecho. Ese hecho no puede ser contradictorio, porque en principio no hay contradicción. Toma Aristóteles también. Claro. Él toma muchas cosas, Él ¿no? toma muchas cosas, pero además es la ley fundamental del pensamiento humano. Si vos a un niño chico le decís una cosa y después le decís lo contrario, te queda mirando así, ¿no? ¿Qué me está diciendo? ¿Está mamá? Sí está, pero no está. No, ¿cómo que está, pero no está? Entonces, lo que dice todo más es, bueno, este hecho es real, por tanto no puede ser contradictorio. Por tanto, todo lo que haya que afirmar para que no sea contradictorio, hay que afirmarlo. Y una de las cosas que hay que afirmar para que no sea contradictorio es que depende de una causa primera, incausada. Y claro, las vías están para mostrarte por qué sería contradictorio afirmar el hecho y negar la causa primera. Cada una tiene una forma de llegar a esa conclusión. Si querés te digo brevemente. Sí, podés. La que más manejo yo, que es la tercera vía, la de la contingencia. Es una versión un poco más moderna, porque la Santo Tomás es un poco distinta, pero es la misma cosa. Es así, el hecho, siempre te queda un hecho. ¿Cuál es el hecho acá? Hay entes contingentes. ¿Qué son los entes contingentes? Que pueden existir y también pueden no existir. O sea, todo lo que nos rodea. Porque nosotros existimos, pero podemos no existir, el micrófono existe, pero puede no existir, y todo. El sol, la galaxia, lo que vos quieras. Está. Bien, ahora dice, ¿qué pasa? Son contingentes. Por tanto, no tienen en sí mismos la razón de su existencia, la razón suficiente de su existencia. ¿Por qué? Porque pueden tanto ser como no ser. Si fuera por su sola naturaleza, no existirían, porque está como indeterminada su naturaleza. Puede tanto existir, le viene bien tanto existir como no existir, no hay ningún problema. Entonces, si existen, tienen que tener una causa. Acá está presuponiendo otro principio fundamental, que es el de razón suficiente. Todo tiene razón suficiente, es decir, todo tiene un porqué. O sea, nada es porque sí. Okay. Si yo entro acá y veo una cosa tirada en el piso, voy a preguntar por qué está ahí. Me pueden decir lo que quieran, lo trajeron los extraterrestres, lo que sea. Lo que no me pueden decir es porque sí. Un porqué tiene que haber. Bueno, entonces, si el contingente, el ente contingente, la silla, el boleto de ómnibus existe, hay una causa de que exista. Hay algo que lo hace existir en vez de no existir. Esa causa podría ser contingente también. Y entonces habría otra que le haría existir a ella también. Eso es lo que pasa mucho hoy en día, que plantean la idea de, bueno, pongamos la existencia de Dios desde la ciencia. Si Dios nos creó, ¿quién creó a Dios? Y bueno, ahí está el asunto. Es que la pregunta de los gurises de catequesis también. Entonces, ¿cuál es el asunto ahí? Si esa causa es contingente, también hay otra. Lo que no podés seguir hasta infinito. No puede ser que toda una serie de causas que sean todas contingentes, porque entonces no hay razón suficiente. ¿Dónde está? Es como el yo no fui de los gurises, ¿no? Yo no fui, fue mi hermanito. No, yo no fui, fue aquel. ¿Quién fue? Al final no fue nadie. Es decir, si toda causa depende de otra, ¿cuál es la razón suficiente? Es esta. No, esta no, porque esta depende de la de arriba. Ah, entonces esta de acá, la de arriba. No, esta tampoco, porque esta depende de la otra. No hay razón suficiente. Pero el principio dice, no, tiene que haber una razón suficiente. Entonces tiene que haber una que no sea causada. Que no sea causada, ¿no? Y entonces, ¿cómo existe si no es causada? Existe por sí misma. ¿Qué quiere decir? ¿Que se causó a sí misma? No, tampoco, porque la autocausación es contradictoria. Exacto. ¿Cómo me voy a hacer existir yo si todavía no existo? Y si ya existo, llego tarde, ya existo. No. ¿Por qué existe Dios entonces? Porque su existencia, su esencia, su naturaleza incluye la existencia. Dios existe por naturaleza. Como el triángulo por naturaleza tiene 3 lados, no tiene que venir ninguna causa a hacer que el triángulo tenga 3 lados. Es un triángulo, tiene 3 lados.
Bueno, tampoco tiene que haber ninguna causa de hacer que Dios exista. Es Dios, existe. Es el único caso, ¿no? La única naturaleza que incluye el existir, y por eso no es contingente. No puede no existir. No es como nosotros. Nuestra naturaleza no tiene ningún problema. Si existe, bien, y si no, también. La divina no. Incluye la existencia. Entonces no puede no existir. Entonces lo que dice, ¿quién creó a Dios? No, a Dios no lo creó nadie. Entonces, ¿cómo existe? Y bueno, ¿quién hace que el agua moje? Nadie. ¿Quién hace que la luz ilumine? Uh-huh. ¿Y cómo Santo Tomás de Aquino? Porque puede haber muchas personas que son agnósticas y digan, bueno, acepto la idea de causa-efecto, acepto que hay algo que creó todo. ¿Cómo Santo Tomás de Aquino dice, Dios viene por el lado de Cristo? Claro. Porque ahí ya hacemos un salto bastante largo, ahí bastante grande. Faltan muchas cosas ahí. De una causa primera al Padre de nuestro Señor Jesucristo, hay un montón de cuestiones de la suma. Es decir, yo siempre digo que la prueba de la existencia de Dios no termina en el artículo de las 5 vías, porque después viene todo lo que te permite decir que esa causa primera, ser necesario, inteligencia ordenadora del mundo, ser sumamente perfecto, es un Dios personal, inteligente, libre, creador del mundo, que no está dicho todavía. Y para eso están todas las cuestiones siguientes de la suma, donde él trata el tema de la naturaleza de Dios. Bueno, ¿cómo es Dios? Ya que existe, ¿cómo es? Las dos preguntas clásicas de la escolástica, ¿no? Si la cosa existe, y si existe, ¿cuál es su naturaleza? ¿No? Y esos son cuestiones y cuestiones de la suma. Artículos y artículos donde él va viendo los distintos atributos divinos, pero los va deduciendo de la conclusión de las vías. Si es primer motor, entonces tiene que tener, por ejemplo, es inmutable, no cambia. Si es inmutable, es eterno. Y sigue, y ahí va llegando a que tiene inteligencia, que tiene voluntad, etcétera, etcétera. Y ahí llegas todavía nada más que a un teísmo racional. O sea, existe un Dios personal, creador del mundo, que lo creó libremente. Ahora, y Jesucristo todavía no apareció. Ese es otro tema que es un tema de una parte de la teología que es la apologética, ¿no? Donde vos tenés que probar. En realidad son 3 pasos que tenés que, en la apologética católica son 3 pasos. Uno es existencia de Dios. Segundo, Jesucristo es el enviado definitivo de Dios a los hombres. Tercero, la Iglesia Católica fue fundada por Jesucristo para llevar su mensaje a todos los hombres hasta el fin de los tiempos. Si vos das razones suficientes a favor de esas 3 cosas, tenés el motivo racional para el acto de fe. Estos 2 últimos puntos, el de Jesucristo y de la Iglesia, obviamente es argumentación histórica. Se basa en los evangelios, en la historia de la Iglesia, etcétera, etcétera. Y el primer punto es filosófico, la existencia de Dios, ¿no? Lo que pasa es que la filosofía es la gran ausente en la cultura hoy día. Entonces, cuando en YouTube yo veo, no, fe y ciencia, digo, bárbaro, pero lo que pasa es que acá no va a estar la filosofía, o por lo menos no va a estar explícitamente reconocida, y entonces va a faltar el eslabón. Porque, uh-huh. Hablaste de un Dios inmenso, un Dios que todo lo puede. Y hay un gran debate, un sofismo, si querés después puedes explicar lo que es el sofismo, sobre refutar ciertas partes de que Dios existe, diciendo, por ejemplo, Dios puede crear una piedra tan grande que no la pueda mover. Importante. Sí, justamente. Ahí hay que empezar con la definición que da Santo Tomás de la omnipotencia. ¿Qué es la omnipotencia de Santo Tomás? Es la capacidad de hacer todo aquello que no implica contradicción. Es la capacidad de hacer todo aquello que no implica contradicción. ¿Por qué nosotros no somos omnipotentes? Porque hay un montón de cosas que no implican contradicciones que nosotros no las podemos hacer. ¿Levantar una piedra de 100 kilos implica contradicción? No. ¿Puedo hacerlo? No. Ahora, ¿qué sería el círculo cuadrado? Por ejemplo, ¿Dios puede crear el círculo cuadrado? Eso cae fuera de la omnipotencia, dice Santo Tomás, porque es contradictorio. Lo contradictorio no es nada, son 2 palabras cuyos significados se dan de patadas entre sí que nosotros las juntamos. Círculo, cuadrado, bárbaro. Ahora, que yo las haya juntado no quiere decir que Dios tenga que estar obligado a poder darle la existencia a eso que no existe, que no es nada, ni siquiera lo puedo imaginar, al círculo cuadrado. Lo único que tengo son 2 palabras.
Entonces lo contradictorio queda fuera de la omnipotencia. Ahora, una piedra creada por Dios, que Dios después no la puede mover, es contradictoria. ¿Por qué es contradictoria? Porque es más crear que mover. Crear es dar el ser. Mover es hacer cambiar de lugar a lo que ya existe. Si le puede dar el ser, ¿cómo no la va a poder mover? O sea, la idea misma es contradictoria. Entonces, ¿Dios puede crear la esquina que no dobla? No, tampoco. ¿No? Eso está fuera de la contradicción, está fuera de la omnipotencia. Entonces, eso es importante porque San Pedro Damián, que es un santo, en la Edad Media, antes de Santo Tomás, ¿no?, llegó a decir: Dios puede hacer que lo que ocurrió no haya ocurrido. Dios puede cambiar el pasado. Y no es Santo Tomás, eso es contradictorio. Entonces vas contra la omnipotencia de Dios. No. La omnipotencia es la capacidad de hacer todo lo que no implica contradicción. Ahí yo creo que hay un poco eso que decíamos antes de la ley newtoniana, la ley física, el método científico, y compararlo con leyes divinas. Claro. Al mezclar diferentes leyes, querer humanizar a Dios implica también... ¿Qué pasa? Que vos tenés que distinguir dos cosas, ¿no? Uno es el plano de las ciencias naturales y otro es el plano de la metafísica, de la filosofía. Hay una ley natural, una necesidad natural, pero que no es una necesidad metafísica. Por ejemplo, el agua hierve a 300 grados. A 100. El agua hierve a 100 grados. Ya estoy. El agua hierve a 100 grados. Bárbaro. Eso es una ley natural, pero no es una ley metafísica como el principio de no contradicción. Por ejemplo, ningún muerto vuelve a la vida. Eso es una ley natural. Nunca vas a encontrar en la naturaleza que naturalmente... Yo sí. Bueno, Jesús. Bueno, un muerto vuelva a la vida. Pero eso no quiere decir que sea absolutamente imposible. No es contradictorio que alguien primero esté muerto y después esté vivo. Lo contradictorio sería que estuviese muerto y vivo al mismo tiempo. Eso sí, eso no puede ser. Bueno, ahí entramos en la gran paradoja del gato de Schrödinger. Bueno, claro, ahí entramos en el tema de la mecánica cuántica y las interpretaciones de la mecánica cuántica, porque hay un tema de interpretación filosófica también. Me gustaría entrar ahí. Yo soy apasionado de la física cuántica. Vos antes decías del principio de no contradicción. Una cosa no puede ser verdadera y falsa a la vez. Acá tenemos el gato que puede estar muerto y vivo, pero también se ha descubierto que las partículas tienen movimientos que a la expectación del humano pueden estar en un lado u otro dependiendo de la observación, y se ha descubierto también que las partículas pueden estar en dos lugares a la vez. Entonces, ¿cómo podemos compaginar física cuántica con la física de Einstein relativa con el principio de no contradicción? O sea, tenemos tres bases. Tenemos la física cuántica, tenemos la relatividad, tenemos la filosofía. ¿Cómo podemos enganchar ese principio de no contradicción en base a esas tres fuentes? Ahí está la pregunta. Primera cosa, ¿no? El principio de no contradicción. En el libro cuarto de la metafísica, Aristóteles hace la defensa del principio de no contradicción. Básicamente, sin el principio de no contradicción no se puede pensar ni hablar. Es decir, los que niegan el principio de no contradicción lo afirman, porque negar algo significa que no es lo mismo el no que el sí. Es decir, si fuera lo mismo el no que el sí, no tiene sentido negar nada. Ni siquiera tiene sentido poner en duda nada, porque poner en duda algo es si será o no será. Pero si ser y no ser pueden ser lo mismo, tampoco la duda tiene sentido. Es decir, no se puede cuestionar el principio de no contradicción, no porque esté prohibido, sino porque es lógico. Es una cuestión lógica. Es decir, no puedes hablar. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier teoría científica, filosófica, es posible siempre y cuando que no sea contradictoria. Es decir, vos tenés que interpretarla de la manera que no sea contradictoria. Uno no se va a poner a discutir los hallazgos de los científicos en los experimentos, en el laboratorio, etc. Pues es un de ellos. Ahora, lo que uno tiene que decir es, no, mira, donde hay contradicción hay que revisar, capaz que no el procedimiento científico, pero sí la interpretación filosófica que se le está dando al descubrimiento científico. Porque siempre hay una filosofía. Es decir, es científico, pero también es un ser humano, y como ser humano es filósofo, inevitablemente. Nadie nace químico, nadie nace físico, pero todos nacemos filósofos. Todos tenemos una visión del mundo última y no nos podemos sacar eso. Entonces, cuando te presentan una teoría física, vos tenés que tener siempre, como filósofo cristiano, digamos, preguntarte, bueno, ¿y dónde acá termina la ciencia y dónde empieza la filosofía?
Porque además, por lo general, la filosofía en esos casos suele ser rudimentaria, digamos, ¿no? Hay gente que ha pasado mucho tiempo estudiando física, que sabe kilos de física, que nosotros no podemos ni entender lo que hablan, pero cuando entra en terreno filosófico no tiene mucha preparación. Entonces, la mecánica cuántica, cualquier interpretación que no sea contradictoria, es decir, además hay que tener bien presente que es una contradicción, porque no cualquier cosa es una contradicción. Contradicción es afirmar y negar el mismo predicado del mismo sujeto, al mismo tiempo y en el mismo sentido. Por ejemplo, el principio de una contradicción dice: una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. Yo puedo ser y no ser en tiempos distintos. Soy joven a los 20 y no soy joven a la edad que tengo ahora. O puedo ser al mismo tiempo y no ser. Soy alto comparado con una hormiga y no soy alto comparado con un rascacielos. Pero al mismo tiempo y en el mismo sentido no se puede ser y no ser. No es el tema de blanco o negro, es el tema de blanco o no blanco. Ok. Entonces, hay que revisar. Cada vez que te dicen, acá tenés una partícula contradictoria, ¿por qué es contradictoria? ¿Dónde está la contradicción propiamente? Hay que ver. Y después hay distintas interpretaciones, porque claro, la ciencia tenés por un lado el experimento es el experimento, chao. Si lo hicieron, se supone que lo hicieron bien, y lo que se observa, chao. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Ahí ya empezamos con teorías. Y otra cosa más, las teorías científicas siguen un método, un principio, una forma de razonamiento que curiosamente es lógicamente inválido, que es hipótesis, conclusión derivada de la hipótesis, experiencia que confirma la conclusión. Por tanto, la hipótesis que es verdadera, no necesariamente. Porque si yo te digo, si es viernes, me mojé, por tanto es viernes. No es válido. No es válido. Es decir, yo me puedo mojar porque me pasaron los bomberos, me tiraron con la manguera, no sé, no tiene por qué servir. Es decir, es lo que se llama falacia de afirmación del antecedente, ¿no? Eso se estudia en los libros de lógica. A la ciencia no le importa, porque a la ciencia le sirve que las teorías predigan el comportamiento de la naturaleza, permitan predecir y controlar la naturaleza. Fíjate que con el sistema geocéntrico de Ptolomeo se predecían los eclipses y se podía navegar. Estaba todo bien. Claro, después se dieron cuenta que era muy complicado y entonces pusieron el heliocéntrico, que era mucho más simple, mucho más sencillo. Pero no era verdadero. El hecho de que explicase los hechos observables no lo hacía verdadero. Y eso pasa con todas las teorías científicas. Por eso te dicen que pueden cambiar. Que hoy una teoría, la mecánica cuántica o la relatividad o lo que sea, es lo que hoy explica todos los fenómenos conocidos, pero que nada impide que mañana venga otra teoría que te los explique distinto. Eso siempre lo digo. Me encanta decir que la ciencia, absolutamente me fascina la ciencia, pero también es un conjunto de verdades transitorias, ¿no? Lo que hoy puede ser, mañana no es, y hay una carrera también. Ha pasado, y a veces, ¿no? Y hay carreras para desmontar teorías también. Hablando de esto, fe y razón, ¿qué quiere decir? ¿Que se puede entender a Dios por el cerebro? Bueno, ¿o no? No, es decir, Santo Tomás te llega a decir en la Suma, no sabemos qué cosa es Dios. Lo dice así. No sabemos qué cosa es Dios. Entonces, todas esas cuestiones que dedica a la naturaleza divina, entonces, ¿qué son? No, porque él explica, dice, está la analogía. Todo lo que decimos de Dios es por analogía. ¿Qué quiere decir analogía? Que hay un término que se aplica a varias cosas distintas en sentidos que son en parte iguales, en parte distintos. Todo lo que decimos de Dios es así, en parte igual a lo que pasa con la criatura, en parte distinto. En realidad, distinto ante todo y bajo cierto aspecto igual. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo digo que Dios es justo, ¿de dónde saqué yo el concepto de justicia de la criatura, de lo que me rodea? ¿Y cómo se lo aplico a Dios? Y Santo Tomás. Y no, en Dios está la perfección que yo designo con el concepto justicia, está en Dios realmente. Ahora, yo lo pienso eso necesariamente en un modo finito, que es el que saqué de las criaturas. Ese modo finito no está en Dios. Por eso dice él, no sabemos qué cosa es Dios, porque no conocemos el modo propiamente divino de las perfecciones. Sabemos que las perfecciones están en Dios. Dios es realmente justo.
en sí mismo, es realmente bueno, en sí mismo. Ahora, ¿cómo es el modo divino de la justicia, de la bondad? En esta vida no lo sabemos. No lo sabemos. Y en el cielo, si por la gracia de Dios, ¿no? Y la misericordia de Dios, llegamos al cielo y los contemplamos cara a cara, ¿ahí vamos a tener un conocimiento exhaustivo de Dios? No, tampoco. El único que conoce exhaustivamente a Dios es Dios, ¿no? Sí, también hay un planteo, ¿no?, de esta justicia. Si Dios fuese justo, cada uno contemplaríamos a Dios de diferente manera en el cielo. No es lo mismo llevar una vida católica o tal vez tener un sentido de fe, acercarse más a Dios. Obviamente para mí, si Dios quiere que yo vaya al cielo, mi relación con Dios, como yo lo voy a ver, va a ser muy distinto que con Santo Tomás de Aquino o como Santa Teresa de Ávila. Ellos lo van a ver con una forma mucho más precisa o, si se quiere, más acercándose a la verdad que un simple humano, ¿no? Como Sí, yo. verdad va a ser todo. El tema es cuánto va a abarcar esa verdad. Es decir, obviamente que va a haber los grandes santos van a tener una visión mucho más penetrante, digamos, por decir así, de la naturaleza divina, pero ninguno va a comprender exhaustivamente a Dios, ¿eh? Porque Dios va a seguir siendo Dios. Y está la famosa anécdota de Santa Teresita, ¿no? Capaz que la conocen, ¿no? Sí. Cómo es que teniendo distintos grados de gloria en el cielo, los que tienen menos no están tristes, ¿no? Porque tienen menos que los otros. Y la madre le llenó 2 vasos, uno grande y uno chico, le preguntó cuál está más lleno. Sí, sí, sí. Y bueno, esa es la idea. Bien. Me gustaría entrar en el tema de la moral. Santo Tomás de Aquino habla de la moral. Sí. La segunda parte de la suma. El camino de la criatura racional hacia Dios. Es decir, primera parte, Dios en sí mismo y como creador. Segunda parte, la criatura que retorna a Dios, la moral. Tercera parte, Cristo, que es el camino para retornar a Dios. Ahí lo que hace Santo Tomás es, con el esquema, la moral evangélica la vierte en el esquema de la ética nicómaco de Aristóteles. Es una cosa impresionante. Es decir, son 2 partes. Es la segunda parte que tiene 2 partes. La primera parte de la segunda parte y la segunda parte de la segunda parte. La prima secunde y la segunda secunde. Ok. La primera parte es la moral general, concepto de virtud, de pecado. Y la segunda parte es la moral especial, las distintas virtudes y los distintos pecados, uno por uno. Un análisis psicológico impresionante. Es decir, O sea que la moral existe por Dios o culturalmente el hombre es moral. bueno, ahí está el asunto. Es decir, en la tradición cristiana y también aristotélica, platónica, la moral es una ley natural. Es decir, la ley natural es la ley de la naturaleza humana. Es decir, cada cosa tiene que actuar de acuerdo con su naturaleza. Y el hombre tiene una naturaleza especial, que es la naturaleza racional, y a esa naturaleza especial y racional que tiene el hombre, que tiene libre albedrío, etcétera, etcétera, le corresponde actuar de tal y de tal y de tal manera. No es una cuestión cultural, es decir, esto los griegos lo ven así, los persas lo ven así, porque es de la naturaleza humana. Donde esté el ser humano va a haber un primer principio, el primer principio de la ley natural, y Santo Tomás que dice, muy sencillito, dice, hay que hacer el bien y evitar el mal. Ese dice que es el chip moral básico que tiene todo el ser humano, que vos vas a los pigmeos, a los esquimales, a donde vos quieras, con distintas concepciones muchas veces de lo que es bueno, de lo que es malo, pero va a haber una noción de bien y una noción de mal. Y todo el mundo tiene una noción de que algunas cosas están bien y algunas cosas están mal, que algunas cosas no se deben hacer. A mí me causa mucha curiosidad con el tema de los musulmanes que interpretan su ley y tienen cosas que son antimorales. ¿Cómo se podría explicar eso como iluminación? Porque también ellos tienen, bueno, es una de las religiones monoteístas, reconocen a Yeshua, a Jesús, pero no como el Salvador, sino como un profeta más como Mahoma, pero tienen bastante contradicción en la moral que tenemos, sí, la poligamia, por ejemplo, por lo menos en Occidente. ¿Cómo se explica esa dicotomía de moralidad entre el Occidente y bueno, la parte siria, musulmán? Claro.
Fíjate que Santo Tomás, una de las cosas que se pregunta en la Suma contra Gentiles, ¿no? Y dice, dice, la revelación de Dios, dice, contiene dos clases de verdades, dice Santo Tomás. Están unas que solo por la fe se pueden conocer, la Trinidad, la Encarnación. Pero hay otras cosas que están reveladas por Dios, que están en la Biblia, que se pueden conocer con la sola razón. Por ejemplo, que Dios existe, que el alma es inmortal. Y dice Santo Tomás, y si se pueden conocer con la sola razón, ¿para qué la revela Dios? ¿No? Se pregunta, ¿no? Y dice, no, dice, lo que pasa que si Dios no la revelara, sobre todo después del pecado original, si Dios no la revelara, un pequeño grupito de filósofos nada más la llegaría a conocer. Porque la gente tiene que trabajar, no le gusta muchas veces dedicarse a estas cuestiones metafísicas, está ocupada atendiendo a los hijos, es decir, montones de cosas. Sí, también hay un miedo también porque el hombre en sí, la filosofía se trata también de preguntar, ¿no? Y claro, muchas veces también uno no quiere complicarse mucho la vida tampoco, ¿no? Sí, también hay muchas respuestas, muchas preguntas que no tienen respuesta y también da un poco de miedo eso, yo creo. Y entonces, ¿qué pasa? Dice Santo Tomás, si Dios no revelara también estas verdades que en suyo son naturales, pocas personas con mucho esfuerzo, después de mucho tiempo y con mezcla de error, las conocerían. En cambio, gracias a la revelación, todo el mundo fácilmente, con suma certeza, porque se basa en la palabra de Dios, las pueden conocer. Y ahí entra toda la ley natural, la ley moral, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son de ley natural. Lo único que tienen de sobrenatural es el modo en que Dios lo comunica por medio de Moisés, ahí en el Sinaí. Pero ¿y por qué los revela si son de ley natural? Y porque después del pecado original se produjo un oscurecimiento también de la inteligencia humana. Y entonces vos ves el fenómeno ese mixto, ¿no? Que en todos los pueblos hay una noción del bien y del mal, que todos los pueblos más o menos saben que no se debe robar, que no se debe matar, que no se debe cometer adulterio, más o menos, pero después se interpretan distinto esas cosas y hay lagunas importantes en la ley natural. Tenés canibalismo, tenés sacrificios humanos, tenés poligamia, tenés esto y esto y esto. ¿Y eso qué es? Hijo, esa es la consecuencia del pecado original. Es decir, hay oscurecimientos de la ley natural que justamente justifican que Dios la haya revelado para que por la predicación de la Iglesia lleguen a todo el mundo, ¿eh? Los pueda conocer todo el mundo en forma sencilla, sin tener que ser filósofo, sin tener que leerse Aristóteles. Santo Tomás dice, la viejita que reza el rosario en la iglesia sabe más de Dios, del hombre y del mundo que Platón y Aristóteles. Increíble. Bueno, también va en la humildad, ¿no? Y bueno, un santo también que fue muy humilde. Los últimos eran los primeros, es decir, por la fe sencilla, una persona sencilla sin mucha cultura, pero tiene fe, recibe lo que la iglesia le enseña y tiene una visión del mundo mucho más coherente que un gran filósofo, un filósofo no creyente que pasó toda la vida estudiando y que no pudo salir de algunos errores. ¿Él se planteaba ese encuentro con Dios en algún escrito? ¿Y Santo Tomás? Sí. Eso sobre sí mismo no escribió directamente nada. Es decir, no, es todo lo contrario de Santa Teresa, San Agustín, que te hacen su autobiografía, te cuentan su vida espiritual, su lucha, todo. Vos de eso de Santo Tomás no te enterás nada. Él enseñaba él estaba para hablar de la verdad. Dice, yo te decía, ¿no?, que en la obra de él la palabra yo aparece 3 veces, creo, ¿no?, en todo lo que escribió. Pero los contemporáneos lo presentan como un místico. Alguien que tenía experiencias místicas, tenía experiencias sobrenaturales, levitaciones, la famosa escena del crucifijo, ¿no?, cuando él había escrito sobre la Eucaristía y estaba preocupado a ver si había escrito bien. Uh-huh. Entonces él empezó a preguntar a los mejores teólogos de su tiempo y todos le decían que era señal. Pero él eso no le daba ninguna tranquilidad porque en el fondo sabía que él era mejor que todos los otros. Entonces agarra el libro y lo tira al pie del crucifijo y se pone a rezar. Y el crucifijo dicen que le dijo, escribiste bien de mí, Tomás. ¿Qué quieres a cambio? Y le dijo, solo te quiero a ti. Qué impresionante. Chesterton dice, en ese momento podía haber pedido, yo qué sé, que la conversión del mundo, claro, el gran avance de la orden dominicana, encontrar todos los manuscritos que había estado buscando que no había podido encontrar. No, dice, solo te quiero a ti. Además dice Chesterton, mirá qué modestia, ¿no? Solo te quiero a ti. Amén. Sí. Adiós. Sí, sí, sí. Sé que no es lo principal, porque la fe no se trata de esto. Pero ¿qué experiencias místicas se puede
saber a ciencia cierta hoy de Santo Tomás de Aquino? Bueno, la que más se nombra siempre es la que le impidió terminar la Suma Teológica, ¿no? Él estaba celebrando un día en la fiesta de San Nicolás, estaba celebrando misa, y celebraba misa, creo que celebraba una misa de mañana y después asistía a otra. No sé cómo hacía para hacer todo lo que hacía. Y dice que tenía el don de lágrimas, cada vez que elevaba la hostia le salían las lágrimas en la misa. Y un día volvió de la misa y lo estaba esperando Reginaldo, que era el socius, los dominicanos le ponían a otro dominico que lo ayudara en las cosas materiales, ¿no? Y era el secretario que le escribía y le tomaba dictado y todo. Y le dice a Reginaldo, bueno, ¿vamos a seguir con la suma? Dice, no, no vamos a seguir más con la suma, le guarda todo, porque no, ¿cómo? Si no te falta poco y está para terminar, no, dice, no. Dice, después de lo que Dios me mostró, dice, en la fiesta de San Nicolás, dice, todo lo que escribí me parece paja, dice, no vale la pena seguir. Y no la terminó. Hay anécdotas que habría que ver si son históricas, ¿no? Hay una escena tipo rugby donde él agarra la suma y se encamina a la chimenea para prenderle fuego y todos los otros dominicos se le tiran encima. Claro, sí. Esa no sé, tengo que ver. No he buscado la fuente de dónde viene. Pero la idea es que no la terminó. De hecho, esa es una. Después hay otra que entra Reginaldo a la celda y lo ve a él rezando, pero a cierta altura del suelo. O sea, en fenómeno de levitación. Otra que Reginaldo lo oye hablar y entra y no hay nadie. Dice, ¿con quién estabas hablando? Y dice, bueno, no digas a nadie, no digas a nadie. Bueno, tenía dificultad con el tema de la carta de los romanos, dice, y apareció San Pablo, y estuve hablando con San Pablo. ¿Quién pudiera, no? Hablar con San Pablo. Y le decía, no le vayas a decir a nadie, porque ese era un hombre muy, muy tímido, muy recatado, ¿no? No le vayas a decir a nadie mientras yo esté vivo, dice. Bueno. Mientras esté vivo, importante. Bueno, me gustaría también que me cuentes esa última etapa de Santo Tomás de Aquino. Él tenía 40 años cuando empezó el libro, la Suma Teológica. 8 años después, le tardó 8 años en llegar hasta donde llegó haciendo el libro. Y 1 año después muere. ¿Qué pasa ahí? Sí, es decir, él, después de su segunda estancia en París, él vuelve a Roma, vuelve a Italia por lo menos, y el Papa, que convocó el primer concilio de León para buscar la unión con los griegos, con los orientales, con los ortodoxos, que de hecho se hizo una unión, pero fue muy, muy breve, muy pasajera, lo convoca a él y a Buenaventura en calidad de teólogos para el concilio de León. Ella estaba enfermo, pero se pone en marcha por obediencia. No se sentía muy bien. Y en el camino se entra a sentir mal. Hay una anécdota de que iban en burro y el que iba delante de él soltó una rama de un árbol y la rama le pegó en la cabeza, todo eso. Entonces él va al monasterio de Fossa Nuova y ahí los frailes, creo que eran cistercienses, me parece, de Fossa Nuova, lo atienden muy bien. Él en agradecimiento les comenta el cantar de los cantares. Esa era la mercadería que él tenía para retribuir. Hace la confesión general y muere. Y dice que la confesión de todos los pecados de su vida, el confesor salió diciendo que había sido la confesión de un niño de 5 años. Entonces, apenas muere, hay una pelea, incluso una disputa entre la Universidad de París y los dominicos a ver quién se quedaba con los restos de Santo Tomás, y empiezan al final la cuestión es quedaron medio separados, por ahí la cabeza quedó en un lado, en otro. Todo el mundo quería tener reliquias de Santo Tomás. En Toulouse está la tumba de Santo Tomás en Francia y hay algunas reliquias importantes ahí. Y lo que pasa es que entonces a los 3 años, yo te contaba hoy, a los 3 años el obispo de París condena una serie de tesis heréticas que había en la vuelta en la Universidad de París, pero mete 3 o 4 de Santo Tomás porque era de la escuela contraria a la de Santo Tomás. Santo Tomás tuvo discusiones fuertes con los agustinianos de su tiempo, no porque él no tuviera una gran veneración por San Agustín. De hecho, en teología Santo Tomás es el mejor discípulo de San Agustín. En filosofía le hace unas cuantas correcciones porque es aristotélico, ¿no? Uh-huh. Pero tuvo discusiones públicas fuertes con franciscanos, agustinianos, con
uno que terminó siendo Peckham, que terminó siendo obispo de Oxford. Y este Tempier, que era también arzobispo de París, condena las tesis de Santo Tomás. Bueno, ese es el origen de la escuela atomista. Los dominicos empiezan a defender a Santo Tomás frente a los franciscanos. Ok. Y O sea que se dio como una pelea interna entre la Iglesia Católica en órdenes mendicantes. Claro, los franciscanos que seguían a San Agustín, el agustinismo tradicional, incorporaban, San Buenaventura incorporaba algunas cosas de Aristóteles, pero en forma externa, digamos, no hacía lo que hizo Santo Tomás, que fue reconstruir toda la teología católica sobre la base de la filosofía aristotélica. Era una especie de incorporar algunas cositas de Aristóteles. Todos hacían más o menos eso, pero en distintos grados, pero creo que Santo Tomás era mucho más radical. Y además Santo Tomás tampoco es un aristotélico, porque él va más allá de Aristóteles. Él tiene una famosa doctrina que es la del acto de ser, que es lo fundamental de toda la filosofía atomista, que no está en Aristóteles, y que Santo Tomás la descubre filosóficamente, pero también guiado por la fe en Dios creador. En Aristóteles no está la idea de creación. El Dios de Aristóteles es el que mueve el mundo, pero no le da la existencia. Ok. De hecho, Aristóteles dice que el mundo no tuvo comienzo. Entonces, y esa era una de las cosas que hacía que Aristóteles fuera resistido en la Edad Media. Entonces, Santo Tomás, a la luz de la fe, pero usando la razón, se da cuenta que hay algo más profundo en las cosas, que es el acto de ser, lo que hace que las cosas sean, como decíamos hoy, los entes contingentes que pueden existir y pueden no existir. Hay algo que hace que estén existiendo, que sean, en vez de no ser. Que es mucho más profundo que lo que los hace ser hombres o perros o gatos. Esa es la esencia, la naturaleza, pero más profundo es el acto de ser. Bueno, eso no está en Aristóteles. Y con ese concepto, Santo Tomás unifica todo: San Agustín, la Biblia, Aristóteles, una síntesis impresionante, que hasta el día de hoy no ha sido superada en la Iglesia. Es decir, hablaste de la Iglesia. ¿Qué hizo Santo Tomás de Aquino? ¿Qué aportó a la filosofía tradicional de la Iglesia? Y bueno, eso fundamentalmente eso, es decir, lo que hace Santo Tomás es, mira, con Santo Tomás se pasa a la teología como ciencia. Okay. Santo Tomás le da estatuto científico a la teología. Antes Santo Tomás tenía genios, como San Agustín y tantos otros, que van abriendo el camino. Pero el que redondea todo, digamos, en una síntesis que hasta el día de hoy no ha sido superada, es Santo Tomás. Aplicando ese método aristotélico, ¿cuál es la ventaja del método aristotélico? Que es mucho más científico, mucho más objetivo. Aristóteles parte de abajo, parte de lo evidente, de los hechos. Está el famoso cuadro de Rafael, ¿no? En el Vaticano, en la estancia de la Signatura, Rafael pintó la escuela de Atenas. Están todos los filósofos, de forma anacrónica, porque son de épocas distintas, pero no importa, los puso todos juntos ahí. Y en el medio vienen los dos principales, Platón y Aristóteles, caminando, conversando entre ellos. Aristóteles había sido discípulo de Platón. Platón es un hombre mayor, ya de barba blanca, Aristóteles es un hombre joven, de barba negra. Platón está señalando así hacia arriba, hacia el mundo de las ideas. Y Aristóteles está haciendo así, hacia el mundo de las realidades sensibles. Entonces, ese método aristotélico es mucho más crítico, mucho más científico. Él empieza de lo que todo el mundo tiene que aceptar y se va gradualmente elevando hacia la causa primera. De hecho, yo digo que si hubo una revolución científica en Occidente con Galileo, el Renacimiento y todo eso, el antecedente fue Santo Tomás. Porque en la mentalidad anterior a Santo Tomás, el mundo era nada más que un símbolo de Dios. No tenía una consistencia propia que mereciera un estudio, digo exagerando, ¿no? Pero digo como tendencia. No tenía una consistencia propia que mereciera un estudio del mundo en sí mismo. El mundo había que verlo siempre en relación a Dios. Eso es el agustinismo medio, vamos a decir. En cambio, en Aristóteles es un pagano, no tiene idea de la revelación ni nada, y estudia el mundo en sí mismo y busca las leyes de las naturales, de las cosas. Y Santo Tomás se da cuenta de que a eso no había con qué darle, es decir, que la teología católica estaba en inferioridad intelectualmente frente a los musulmanes, porque ellos tenían una ciencia de la naturaleza y los católicos no tenían. Entonces él, al darle entrada a Aristóteles, yo creo que puso los antecedentes para que después, con muchos accidentes y muchas cosas de por medio, buenas y malas, apareciera la ciencia moderna en Europa.
me parece a mí. O sea que la ciencia moderna deriva de Tiene un Santo Tomás de antecedente, Aquino. no es que derive, pero tiene un antecedente como condición de posibilidad. Vos tenés que primero crear un ambiente en el cual sea lícito, interesante y válido estudiar la naturaleza en sí misma. Exacto. Santo Tomás no tenía idea ni de Galileo, ni del método matemático de Galileo, ni nada de eso, pero el sustrato era ese, que vos puedas estudiar la naturaleza en sí misma, sin sentirte que estás haciendo idolatría, ni nada de eso, ¿no? ¿Cómo me respondería Santo Tomás de Aquino si le diría por qué la Iglesia Católica es la verdad y no otro tipo de religión? ¿Por qué la Iglesia Católica es la verdad? Y bueno, ¿no? Son esos tres pasos que te decía yo del razonamiento apologético, ¿no? Primero, ¿Dios existe? Sí. Segundo, ¿Jesucristo es el enviado definitivo de Dios a los hombres? Sí. Tercero, ¿Jesucristo fundó la Iglesia Católica? Sí. Entonces es una línea que viene directa, que viene de Dios hasta la Iglesia. Así, pues, yo quiero dar culto a Dios, muy bien, me parece muy bien. Ahora, ¿quién te va a decir a vos cómo tenés que darle culto a Dios? ¿A quién habrá que preguntarle? Y a Dios. El que dice cómo se le da culto a Dios es Dios. No es lo que a mí se me ocurra. Bueno, ¿y Dios dijo algo? Esa es la pregunta básica, ¿no? ¿Dios dijo algo? ¿Dios habló? Porque si habló, hay que ver qué dijo. Si no habló, bueno, cada uno vea cómo hace. Pero si habló, entonces, bueno, ahí está todo el tema, bueno. Hubo una revelación de Dios en la historia. Bueno, tenés la Escritura, la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, Jesucristo, enviado definitivo de Dios a los hombres. ¿Cómo probás eso? Y básicamente con los milagros. Porque yo puedo ir a Pereta Narvaja y decir, soy el enviado definitivo de Dios, subo de un banco. Pero si me ponen un paralítico al lado, yo no le voy a poder hacer andar. Exacto. Sí, no hay otra, es el milagro. El sello de Dios, la firma de Dios es el milagro. Bueno, Jesús, por supuesto, en el Nuevo Testamento los evangelios dicen que son montones de milagros. ¿Es creíble todo eso? Bueno, toda la apologética te da las razones para decirte que sí, que efectivamente. Esas narraciones no tienen el mismo tipo que las narraciones fantásticas que puedo hacer yo sobre tal o cual cosa. Hay argumentos. El primer argumento es que los que escribieron eso, al hacerlo, estaban arriesgando la vida. Estaban esperando que los mataran, digamos, porque a él lo habían matado y si ellos salían a decir que él era el Mesías, lo que le iba a pasar es que los iban a matar. Pero también, como de hecho mataron a muchos de ellos, ¿qué iban a ganar? ¿Qué ganancia tenían? Bueno, entonces, ese tipo de argumentaciones, ¿no? No solo qué ganancia, sino que hasta qué punto va una mentira donde juega un papel importante tu vida. Bueno, claro. Vos no te vas a morir por una mentira. Sí. Y menos torturado, claro. O sea... Cuando llega el momento grave, decís, bueno, no, disculpen, era una broma, no se lo tomen a mal. Sí, es lo lógico, ¿no? Y no fue una persona sola, claro. No fueron 2, no fueron 3. Fueron 11 personas que evangelizaron en Siria, en todos los lugares de que te puedas imaginar, y dieron la vida de formas que murieron catastróficamente todos, anunciando la verdad. ¿Hasta qué punto podríamos...? Y además anunciando algo que nadie se lo hubiera inventado. Es decir, bien, vamos a inventar un Mesías. ¿Sabes cómo vamos a hacerlo un Mesías glorioso, triunfador? ¿Vamos a decir que murió crucificado? No, ¿cómo vas a decir que murió crucificado el Mesías? ¿Qué te pasa? Y decir, no, eso no. Que conviva no, pero que comparta con gentiles. Claro, eso, y todavía, siendo judío, que te digan no tenés que ir y evangelizar a los gentiles. ¿Cómo a los gentiles? Sí, a los gentiles ellos también, ¿no? Todos los problemas que tuvo San Pablo con los judíos, justamente por eso. ¿Cómo vas a anunciar que el evangelio también es para los judíos, para los no judíos? ¿Hay parte de verdad en el judaísmo y en la teoría, o sea, en los musulmanes? Porque son los tres monoteístas, ¿no? Que yo supongo que creemos en un mismo Dios, pero de forma distinta. Pero estamos en eso del sentido de no contradicción, es decir, algo no puede ser verdadero y falso a la vez, pero sí capaz puede tener una cierta verdad. Es decir, casi que es imposible hacer una filosofía que no tenga algo de verdadero. Digamos, es imposible, no se puede. Okay. El materialismo es falso, sí, ¿qué es lo que tiene de falso? Cuando dice que solo existe la materia, pero que la materia existe, eso es verdad. Y así todo lo demás, es decir, hasta el ateísmo
Sí, es falso porque dice que Dios no existe, pero te dice que el hombre y el mundo existen, y eso también es verdad. O sea, no se puede escapar. La inteligencia humana está hecha para la verdad. Y solo se equivoca deformando alguna verdad. El error no tiene, es como un parásito, no tiene existencia propia, existe siempre deformando alguna verdad. Por eso es difícil la discusión, porque cuando te viene a discutir, siempre viene con alguna verdad. Lo que pasa es que viene tergiversada y hay que usar el arte de la filosofía, de la distinción para decir, bueno, sí, hasta acá es verdad, de acá para acá no. Ok. Y bueno, y además, tanto el Islam como más el judaísmo, un poco el Islam también, dependen de la escritura, del Antiguo Testamento, que es palabra de Dios. Claro, qué hacen después con la palabra de Dios es otro tema en distintos casos, ¿no? Pero obviamente que algo de verdad tiene que haber ahí. Hay gente que dice hoy día, no, el Dios de los musulmanes no es el verdadero Dios porque ellos niegan la Trinidad. Sí, también. Pero cuando ellos dicen que hay un creador del mundo, es verdad. Cuando dicen que el creador es providente, también es verdad. Cuando dicen que tiene inteligencia, que tiene voluntad, eso también es verdad. ¿Mm? Es decir, tampoco es que nosotros tengamos la verdad, tenemos la verdad, toda la verdad necesaria para la salvación. Eso es lo que hay en la Iglesia Católica y no hay en ningún otro lado. Toda la verdad necesaria para la salvación. Después, si los otros tienen partes de esa verdad, pero ninguno tiene toda la verdad necesaria para la salvación. Ahora, tampoco conocemos toda la verdad. El que conoce toda la verdad es Dios. Exacto, es más, mucha gente tilda a la iglesia de dogmática, sí es un dogma, pero la iglesia no tiene la respuesta a todo tampoco. No es que A más B es, bueno, No, en la capaz ciencia, que por no. ejemplo, en ciencia la iglesia no tiene autoridad ninguna. Sino la iglesia nunca te va a decir si el experimento está bien hecho o no, si el agua se compone o no se compone de hidrógeno y de oxígeno, ese tipo de cosas. Acá afuera no está revelada por Dios. La iglesia lo que no está revelado por Dios no puede decir, no tiene autoridad ninguna. No es objeto de la revelación divina. La revelación, como decía, la Biblia no dice cómo va el cielo, sino cómo se va al cielo. Importante esa frase. Bien, me gustaría, para ir finalizando, dijimos que Santo Tomás de Aquino es un santo muy complejo. ¿Qué recomendarías a esas personas que quieren saber más de Santo Tomás de Aquino? ¿Por dónde empezar? ¿Por qué libro? Y bueno, ahí están las... Primero, no hay nada como leerlo al mismo Santo Tomás, porque yo decía, no, ser discípulo de Santo Tomás es como ser discípulo de Beethoven en música, ¿no? Fíjate algún tipo diga, vos que sos, yo soy discípulo de Beethoven, te compadezco. Ilógico. Nunca vas a llegar a nada a la altura de tu maestro. Bueno, acá también, si uno quiere ver claridad, tiene que leerlo directamente a Santo Tomás. Ahora, de todos modos, ¿no? Hay cosas muy buenas escritas. Hay una cosa para el que quiere recién iniciarse, es uno que ni siquiera era filósofo, era un periodista, Chesterton, periodista inglés católico. Escribió un librito chiquito sobre Santo Tomás que se llama El Buey Mudo, justamente, que es una belleza. El libro de Chesterton es una cosa impresionante. Yo sostengo que Chesterton fue de los católicos más inteligentes del siglo XX. Era un tipo brillante, periodista, pero era brillante. Y escribió este librito sobre Santo Tomás de Aquino, que es una belleza, una joya. Espectacular. Después, yo lo primero que leí de Santo Tomás fue la Suma contra Gentiles, que es la otra suma que le escribió, y quedé asombrado con la claridad. Digo, pero algunas de estas cosas yo las intuía cuando tenía 5 años. Nunca la vi más en ningún lado. Digo, y bueno, la suma teológica, hay que animarse con la suma, hay que empezar a leerla. La dificultad, ¿cuál es la dificultad con Santo Tomás? Es él habla el idioma aristotélico. Entonces hay que aprender un poco de aristotélico, es decir, acto, potencia, sustancia, accidente, materia, forma, esencia, acto de existencia. Hay una barrera comunicacional. Hay una cuestión conceptual, un lenguaje técnico, como si hoy día todo el mundo habla de backups, ¿cómo es? Sí, de tecnicismos. De cosas. Yo me acuerdo cuando el Dirudata nos quiso explicar una vez por qué no andaba la computadora, estuvo hablando 15 minutos y dijimos, muchas gracias, muy bien. Mejor no entenderlo, ¿no? Acá no es tan así, porque la filosofía aristotélica es la más cercana al sentido común, es la sistematización. Alguien dijo que la filosofía es el sentido común con traje de fiesta. Es decir, es cuestión de sentarse un ratito y aprenderse un poco de vocabulario aristotélico y se entiende mucho más lo que él va diciendo. Porque ya le digo, es el más claro de los que han escrito estos temas, ¿no? Y bueno, la Suma Teológica es una buena cosa para empezar a leer. Si uno quiere
ir viendo lo que es Santo Tomás. Después hay montones de libros, ¿no? Hay manuales de filosofía tomista muy buenos. Está Maritain, está Gibson, está... acá en Argentina ha habido muchos buenos tomistas. En Argentina tiene una buena escuela tomista. Está Ponferrada, está Derisi ha sido muy bueno, que ya apareció, ¿no? Hay muchísimo material, en internet hay mucho material también. Ok. Si tuvieras que resumir en pocas palabras a alguien que no conoce en absoluto a Tomás de Aquino, solo por nombre capaz, en pocas palabras, ¿cómo definirías a este hombre? Pero bueno, mirá, San Tomás es un teólogo católico de la Orden de los Dominicos del siglo XIII que realizó la síntesis entre fe y razón que hasta hoy día la Iglesia recomienda como ejemplar. Es decir, en el Concilio Vaticano II en 2 ocasiones se dice que los seminaristas estudian la teología magistros antitome, bajo el magisterio de Santo Tomás, ¿no? Y en el Código de Derecho Canónico creo que también. Después que eso se cumpla, no, es otro tema. Pero digo, nunca la Iglesia hizo eso con ningún otro doctor. Hay una carta de Pablo VI, el Papa Pablo VI de 1974, que se llama Lumen Ecclesiae, que se la manda al superior de los dominicos. Santo Tomás de Aquino, luz de la Iglesia y del mundo. Y Santo Tomás, el Papa dice cosas tremendas. Dice, la Iglesia, dice, para decirlo brevemente, hace suya la doctrina de Santo Tomás, ¿no? La afirmación fuertísima. La Iglesia hace suya. Hace suya, dice, la doctrina de Santo Tomás, dice Pablo VI a los dominicos. No la está definiendo, no la define como dogma, no es que la esté definiendo como dogma. Se puede no ser tomista y ser católico. En la Iglesia están los escotistas, los agustinianos, los buenaventurianos, discrepan con Santo Tomás en puntos filosóficos muy fuertes y no pasa nada, son todos católicos. Okay. La Iglesia no impone el tomismo como dogma de fe, pero lo prefiere, hay una clara preferencia por Santo Tomás. Bien, llegamos a la última parte donde se hace presente el nombre del canal, última pregunta, y me gustaría invitarte a desconectarte, a pensar que estás acá y de repente aparece Jesucristo. Te mira, te sonríe, te dice ¿cómo estás, Néstor? ¿Qué harías? Bueno, Señor, tened compasión de mí, que soy un pecador. Yo creo que eso es lo primero que me saldría. Eso es lo primero que me saldría. Sí. Yo creo que el Evangelio es eso. Mira, Dios perdona. Es decir, Dios quiere tu salvación. Y te vas a salvar por la gracia de Dios. Y vos tenés que corresponder porque tu voluntad, Dios te dio inteligencia, voluntad, todo. Pero te vas a salvar por un don de la gracia y de la misericordia de Dios, que te lo está ofreciendo y bueno. Y vos tenés que pedirle a Él que te dé la gracia de aceptarlo. Porque hasta que lo aceptes también va a ser una gracia de Dios. Perfecto. Finalizando, nosotros siempre hacemos un regalo. Las hermanas carmelitas, un rosario. Muchas gracias. Siempre decimos que hay que hacerlo sonar con la fuerza de la oración, como un instrumento más. ¿Cómo no? Así que te doy muchas gracias, por esta entrevista por la invitación. Y por prestar tu voz para contar la vida de este santo. Muy bien. Muchas gracias.